Ha sido integrante de la desactivada Mega Comisión. Este grupo de trabajo que buscó por muchísimos meses encontrar ciertos indicios o se dedicó a la investigación de todo aquello que ocurrió en el segundo gobierno del expresidente Alan García. Varios puntos que son muy cuestionados y que hasta el momento, lamentablemente, a esta posición de parte de la defensa del expresidente García, todavía nosotros como ciudadanos no hemos tenido la oportunidad de ver y escuchar en el Pleno del Parlamento cuáles son los puntos que tanto ha investigado la Mega Comisión y sobre todo qué es aquello que se le cuestiona al expresidente Alan García. ¿Por qué motivo es que él y sus representantes en el Parlamento y sus abogados siempre han querido que ese tema no se dé a conocer? Bueno, yo hacía alusión al primer gobierno porque en el primer gobierno hay un antecedente claro. Todo prescribió. Sí. Y él se refugió en la prescripción. En Colombia, en París, estuvo ahí en un exilio. Claro, y en términos legales prescribieron todas las denuncias. Pero no fue declarado inocente, ¿qué es lo que? Así es. Porque él nunca fue juzgado. Así es. O sea, cuando uno le pregunta a cualquier señor del APRA, cualquier integrante del APRA, dicen, no, el primer gobierno de García no hubo nada fraudulento, ni desbalance patrimonial, ni enriquecimiento ilícito, porque fue declarado inocente. Nunca fue juzgado. ¿Quién declaró? Nadie, absolutamente nadie. El señor Alan García nunca fue juzgado. Ya. Y ahora ocurre un escenario muy similar. No es la prescripción, pero es la acción de amparo, de decir, bueno, que se me violó el proceso, que quede ahí de malas cosas, que no se me toque, porque simplemente tengo una acción de amparo. O sea, buscando el refugio dentro del Poder Judicial. O en leguleyadas, ¿no? Así es, así es. Pero, lo que no es novedad, creo que a todos aquellos que han seguido el caso de la Mega Comisión y todos esos puntos, colegios emblemáticos, Agua para Todos, CEDAPAL, Vicestrat, narcoindultos, que creo que es lo más fuerte que siempre se ha querido evitar. De hecho, hay una sesión donde se le convoca al expresidente Alan García, a la cual él acude con sus abogados, a la cual él también asiste con sus congresistas que lo representan o representan a su partido en el Parlamento, donde él reconoce conocer a Miguel Facundo Chinguel, expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. ¿Qué es lo que se denunciaba con respecto al caso narcoindultos? Esta entrega masiva de miles y miles de gracias presidenciales a personajes que han estado ligados al narcotráfico, nada más y nada menos a este delito tan repudiable que también se ha convertido en un flagelo para nuestro país. En esa sesión es donde el expresidente Alan García reconoce haber tenido contacto con Miguel Facundo Chinguel y haber conocido, reconoce ciertas cualidades en él, cuando menciona que es un personaje probo, estudioso, que él prácticamente vivía en los penales y que tenía mucho contacto con los jefes de pabellones. Y ponía la mano a fuego por él. Claro, ponía las manos a fuego por él. Y de hecho también, cuando se cuestionó estas palabras del señor Miguel, del expresidente Alan García, y cuando cada vez los medios dan a conocer más detalles sobre estas conmutaciones de pena y estas gracias presidenciales, es cuando el expresidente Alan García sale en una conferencia de prensa acompañado de todos sus ministros de justicia de turno, entre ellos Aurelio Pastor Valdivieso, quien en una entrevista que se le realiza en Cuarto Poder, cuando se destapa recién este caso, él reconoce solamente haber trabajado o haber fungido como mesa de parte. Lo que daba a entender era que Miguel Facundo Chinguel, o quien estaba en ese momento encargado de la Comisión de Gracias Presidenciales, entregaba al ministro de Justicia todas las conmutaciones o todas las gracias presidenciales y yo solamente la pasaba al presidente para que la firmara. Fue como una especie de lavada de manos en aquel entonces, no sé si lo recuerda bien. Así es, o sea, la cultura de Pilatos lamentablemente a veces funciona ahí, pero bueno, pero aquí hay responsabilidad de confesa, ¿no? O sea, el señor Alan García decía que él revisaba uno por uno. No dormía. Y se encomendaba a Dios para que Dios lo bendiga, para que su decisión sea correcta. Y eso... Lo dijo, es cierto, él lo dijo. Ustedes si han visto esa conferencia de prensa o pueden recordar parte de aquella conferencia, el expresidente García con todos sus ministros que representaron en la cartera de justicia mencionaba que él, expediente por expediente, lo había revisado. Claro. Que lo volvería a hacer si fuera presidente. Claro. Y no se trata de narcotráfico pequeño, de paqueteros. Eso dijo, paqueteros, pobres mujeres que fueron engañadas, las aburridas. Claro. O sea, hay un sector que sí son paqueteros también hay que, pero también hay un grueso o un conjunto de narcoindultados que son miembros de bandas, claro. que es
que es narcotráfico agravado. Entonces, eso obviamente, eso sí es preocupante. Y que con puño y letra le cambie, le rebaje le rebaje pena. más de lo que recomendaba la Comisión de Gracias Presidenciales. Así es, entonces, ¿no? entonces eso sí implica una responsabilidad. Claro, él puede decir, yo el presidente y la Constitución me dice que yo tengo la potestad de indultar o conmutar. Ahora, pero siempre en base al criterio y la Claro, razonabilidad, ¿no? Claro, entonces, pero no es una prerrogativa así totalmente abierta, es una prerrogativa que se basa y se fundamenta en la Constitución, y el primer ciudadano respeta la Constitución y respeta las leyes peruanas, respeta la separación de poderes. Entonces, entonces esa prerrogativa está en función y en el marco de la Constitución y en el marco de la ley y en el marco y la concepción de separación de poderes. Entonces no es un asunto que él pueda hacer indultar a quien le da la gana, tampoco es así. Entonces el primer ciudadano, y por eso la propia Constitución en el artículo, en el primer inciso donde se le confiere ese conjunto de elementos, dice, presidente, su presidente constitucional, y su atribución se basa en la Constitución del Estado y las normas Además peruanas, que ¿no? también había casos de personajes que fueron indultados o recibieron la conmutación de pena y volvieron a delinquir. Salieron a las calles y volvieron a integrar estas bandas dedicadas al narcotráfico. Claro, hay casos bien graves, casos bien graves. Bueno, en todo caso, ese es un tema que ya se discutió en el Pleno del Congreso.